estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Estamos ya miércoles 15 de febrero y podemos tener el privilegio de poder seguir meditando en la palabra de Dios. Vamos a orar para poder entregar este tiempo a nuestro Señor. Te damos gracias, mi Dios, por esta mañana, porque podemos creer que son nuevas tus misericordias cada día, Señor. Queremos que tú sigas hablando a nuestras vidas, Dios, que tú renueves nuestras mentes y danos a conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta en todo lo que hacemos, Señor. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y el día de hoy, el tiempo con Dios nos lleva a 1 Samuel capítulo 13, versos del 13 al 23. El título del devocional dice: La transgresión de los mandamientos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Saúl contó la gente que se hallaba con él, y eran como 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Entonces salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboín hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonatán tenía en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que sí las tenían. Mientras tanto, un destacamento de los filisteos avanzó hacia el paso de Micmas. Nosotros podemos ver aquí a lo largo de la lectura de la palabra que estamos leyendo en Samuel, cómo es que Dios va hablando a nuestras vidas, ¿no? Y nos muestra en un contexto en el cual los filisteos aparentemente eran tenían un ejército mucho más sofisticado, tenían mayor cantidad de hombres, mayor cantidad de soldados, mientras que el pueblo de Israel tenía pocos hombres, ¿no? Pero a pesar de todo esto, de todas las situaciones contrarias y adversas, algo que Dios quería era que su pueblo se glorificara en el Señor y que creyera que las victorias que Él las daba era porque Dios lo estaba permitiendo y porque Dios iba delante de ellos, porque Dios
estaba peleando por su pueblo, que era Israel. Entonces nosotros podemos ver que Dios elige a Saúl, ¿no? Elige a Saúl para que fuese rey de Israel y le encomendó una gran tarea de dirigir a su pueblo, de dirigir el ejército. ¿Por qué? Porque constantemente estaban en lucha con los filisteos, porque los filisteos querían borrar sobre la faz de la tierra al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Podemos ver que Dios le da una victoria a Saúl y al pueblo de Israel, pero vemos a continuación qué era lo que sucede, ¿no? Vemos en este verso que Samuel le dice a Saúl que locamente había actuado. Tras estas victorias y tras las nuevas luchas que tenía Israel contra los filisteos, ¿no?, tenía que presentarse un sacrificio a Dios, pero la orden era de que ese sacrificio tenía que ser presentado por un sacerdote, no por un rey, ¿no? Si tenemos nosotros en claro, Dios establece órdenes, Dios nos da principios, ¿no? Y el Señor nos insta a través de su palabra que tenemos que tener un temor reverente hacia las cosas de Dios. Entonces el llamado para ofrecer ese sacrificio era Samuel, más no Saúl. Pero ¿qué es lo que sucedió, no? El pueblo estaba impaciente, los soldados estaban impacientes. Al ver que no venía Samuel, presionaban a que Saúl hiciera el sacrificio. Y Saúl actuó frente a la presión de los hombres que estaban en su entorno y hizo el sacrificio. Pero Samuel había llegado solamente una hora después. Una hora marcó el hecho de que Dios desechara a Saúl y ya no lo llamara como ungido de él. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido los mandatos de Dios, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando hacemos algo que no debemos hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer como consecuencia de eso? Arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados, porque nosotros no somos indispensables, ¿no? Si bien es cierto, Dios escoge una persona, pero si esta persona falla y a pesar de ello no se arrepiente y no se pone a cuentas con Dios, simplemente Dios escoge otra persona para cumplir sus planes y sus propósitos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios tiene que seguir avanzando. Y es lo que está sucediendo en este momento en lo que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios. Aquí le dice el profeta Samuel: locamente has actuado. ¿Por qué se refiere a eso, no? Que careció de una sabiduría espiritual. Porque Saúl tuvo que esperar el momento adecuado y la persona indicada para ofrecer ese sacrificio. Y también le dice, ¿no?, que Dios te había ordenado y habría confirmado tu reino. ¿Qué era lo que quería Dios? Levantar una dinastía en Saúl. Pero por causa de su desobediencia y de su soberbia, ¿qué es lo que sucede? Ya sus hijos y sus descendientes no estuvieron dentro de esta dinastía para asumir el reinado de Israel. Aquí decimos, ¿no?, en el verso 14: pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Y qué era lo que él no había guardado? Los mandatos de Dios. Entonces, nosotros, al leer la palabra de Dios, el Señor nos llama también a poder reflexionar. Si bien es cierto, dice que nosotros somos de gran estima, somos honorables, Dios nos ha escogido y Dios nos ha llamado a cumplir un propósito aquí en la tierra y en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros desobedecemos? Si nosotros hacemos lo incorrecto y actuamos con soberbia y somos sabios en nuestra propia opinión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Simplemente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Salimos de ese plan de Dios y Dios levanta otras personas. Aquí nosotros podemos ver seguidamente, dice que Dios ya tenía un hombre conforme a su corazón. ¿Y qué significaba ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no?
es un hombre que está interesado en la voluntad de Dios y que es una persona noble, una persona humilde, una persona que constantemente va a estar arrepintiéndose de sus pecados, porque si bien es cierto, esa persona entiende que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y nosotros podemos ver que ya Dios tenía planeado a esa persona que iba a ser conforme al corazón de Él. Luego seguimos en los versos 15, dice también que cuando contó Saúl el número de gente del ejército, miren, de 3,000 bajó a 600. A 600 hombres iban muriendo en las batallas, en las luchas, ¿no? Y se disminuyó, se redujo el número de hombres. Y aquí podemos ver que dice que los filisteos, entonces salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Iban 3 escuadrones y en toda la tierra, dice, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada ni lanza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que miren, los filisteos tenían sometidos al pueblo de Israel, ¿no? Y ellos tenían ventajas tecnológicas, ¿no? Los filisteos eran marineros y eran muy buenos en tecnología militar, ¿no? Y habían visto mecanismos de cómo someter al pueblo de Israel, ¿no? Y era en Israel no se encontraban herreros, y los herreros, ¿no? Era un oficio bastante importante. ¿Para qué? Para que se hagan armas, para que se hicieran muchas herramientas para la agricultura, para muchas cosas que beneficiarían al pueblo de Israel, pero no les permitieron tener herreros. Por lo tanto, Israel fue sometido y habían sembrado un carácter de dependencia hacia los filisteos, ¿no? Y esa no era la voluntad de Dios, porque Dios en todo tiempo nos dice que Él nos hizo libres, ¿no? Y que nosotros tenemos que buscar esa libertad en Cristo, ¿no? Y si nosotros podemos relacionar en este tiempo, ¿no? ¿A qué estamos sometidos? Podemos estar sometidos a un pecado, ¿no? Podemos estar sometidos a un vicio, a algo que nos esclaviza y que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Señor nos ha hecho libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Y nosotros podemos analizar todo esto. Viene como consecuencia de muchas cosas, ¿no? Y podemos también nosotros, al leer la palabra de Dios, que dice que Saúl, en lugar de arrepentirse, cuando el profeta Samuel le increpó la actitud tan irreverente que él tuvo, él le echó la culpa al profeta Samuel y le dijo que él se había demorado, ¿no? Y que él lo hizo por la presión del pueblo. Y la verdad que Dios en este tiempo nos dice que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes, ¿no? Nuestro Dios, que habita en lo alto, en lo sublime, con el quebrantado de corazón, con aquel que tiembla ante su palabra, Dios está cercano para escuchar nuestro clamor. Pero algo que pide Dios en nuestras vidas, no pide perfección, pide por corazones humildes, que puedan tener corazones de carne, sensibles a la voz de Dios y poder cumplir la voluntad de Dios que Él tiene también para cada una de nuestras vidas. Ahora nosotros podemos también meditar en lo que dice la palabra del Señor, de que en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario ser afligidos por diversas pruebas, ¿no? El pueblo de Israel había tenido muchas situaciones contrarias, adversas, ¿no? Pero en medio de todo eso, Dios estaba probando los corazones también de ellos, al igual que de su rey, ¿no? Y cuántas veces Dios también prueba nuestros corazones, ¿no? Prueba nuestros corazones para ver qué es lo que hay en Él, ¿no? Y que en este tiempo podamos salir aprobados, porque dice que nuestra fe va a ser probada como el oro, va a ser fundida, ¿no? Para que nosotros podamos creer que nuestra fe
va por encima de cualquier situación, va por encima de cualquier presión que nosotros podamos tener, porque sabemos en quién está puesta nuestra mirada, y es en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Miren que también todo este pasaje que nosotros leemos, y que el pueblo de Dios estuvo siempre con los enemigos, con los filisteos que los acechaban constantemente, que los humillaban y que los sometían. Y en ese tiempo, lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios 6:12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores y huestes de las tinieblas, ¿no? ¿Qué nos dice acá el Señor? Que nosotros tenemos que tomar esa armadura de Dios. Él nos ha dado una armadura, o sea, Él nos está pidiendo en este tiempo que hagamos frente a todas las acechanzas del enemigo, porque no podemos desestimar las maquinaciones del enemigo, que su plan es robar, matar y destruir. Destruye sueños, destruye familias, destruye vidas, destruye corazones, y nosotros no podemos permitir eso. Muchas veces nosotros nos peleamos con las personas, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, porque ahora nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Nosotros tomamos las enseñanzas de Jesús ya desde que Jesús vino aquí al mundo a morir por nuestros pecados. Nos ha dado la salvación por gracia, pero también Él nos ha enseñado verdades, las cuales nosotros tenemos que tomar para nuestra vida, ¿no? Y cuando nos dice que Él nos da de esa armadura, tenemos que ponernos la armadura de Dios, porque vamos a tener luchas de todo tipo. Dios no quiere que en este tiempo nosotros vivamos y soportemos solamente el tiempo, no. Dios quiere que disfrutemos esta vida abundante que Dios nos ha dado. Y nosotros tenemos que tomar esa armadura de Dios. Dice ponerse el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, ponerse ese cinturón de la verdad, ponerse las sandalias del apresto del Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer frente al enemigo. Saben que en este tiempo el enemigo está destruyendo la vida de mucha gente, está destruyendo la vida en muchas familias, de muchos matrimonios. Pero saben que si nosotros conocemos esa verdad de Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, nosotros vamos a creer en esa palabra que nos da el Señor y nos vamos a equipar, vamos a proteger nuestra mente de todo mal pensamiento que pueda venir. Y la palabra de Dios nos dice: pensad en todo lo bueno que es digno de pensar. Si nuestros corazones son duros, hay falta de perdón, hay mucho resentimiento, pues pidámosle al Señor que nos dé un corazón tierno, que nos dé un corazón sensible para poder perdonar, que nos dé también en este tiempo ojos de misericordia para no mirar a la gente y señalarle con un dedo y juzgarla, sino aprender a ver con los ojos de Dios, porque dice cuando Jesús veía a la gente, a las multitudes, tenía misericordia, tenía compasión de ellos. ¿Saben qué? ¿Cómo nosotros vamos a proteger nuestra vida, nuestros corazones, nuestros pensamientos? Es cada día cuando leemos su palabra, cada día cuando buscamos el Espíritu de Dios y cuando creemos que sí, hay lucha, pero no es contra nuestra familia, no es contra los amigos, no es contra con los compañeros de trabajo, no es contra las personas que muchas veces nos ofenden. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces es con ellos. Entonces nosotros tenemos que pelear, pero tenemos que pelear, ¿no? Se habla de una guerra espiritual y para eso tenemos que armarnos espiritualmente, buscar mucho de Dios, hacer ayunos, oraciones, tiempos de vigilia. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios esté con nosotros y santificarnos, porque Dios hará maravillas entre nosotros. Seguimos nosotros en este tiempo anhelando ser los ungidos, los escogidos de Dios. Tú y yo lo podemos seguir siendo, podemos seguir manteniendo esa relación íntima con Dios, esa vida de obediencia a Dios, y también esa humildad para que cuando si fallamos tengamos
también esa sensibilidad espiritual de arrepentirnos, reconocer de dónde hemos caído y nuevamente buscar a nuestro Dios, porque sabemos que las victorias, amados hermanos, en nuestra vida nos la va a dar Dios, porque en vano muchas veces nosotros podemos luchar en nuestras fuerzas, pero saben que cuando luchamos con Dios, sabemos que Él nos va a fortalecer. Él levantará nuestras alas como las águilas, dice, caminaremos, no nos cansaremos, no nos fatigaremos, nuevas fuerzas tendremos esas fuerzas de búfalo. Podemos decir, Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Qué hermoso es poder nosotros expresar esas palabras y creer. Y aquí Dios finalmente nos está mostrando que se aminoró la gente, la cantidad de soldados en el pueblo de Israel. Pero Dios, a pesar de que eran menor número, tenían menor tecnología, pero Dios les dio las victorias a su pueblo, porque Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades, para que la gloria y honra sea solamente de nuestro Señor. Entreguemos este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Dios. Ayúdanos a tener en este tiempo, Señor, el discernimiento activado, Dios, para poder reconocer lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Nos vestimos de esa armadura tuya, Señor, para hacer frente al día malo, Señor. Sabemos que el enemigo viene a robar nuestros sueños, a matar, a destruirnos, Señor. Pero tú, Jesús, has venido a darnos vida y vida en abundancia. Es por eso que ponemos nuestra mirada en ti, mi Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, Señor, y podemos decirte, Señor, en esta mañana, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por escogernos, por llamarnos, por amarnos tanto, por darnos oportunidades, Señor, y porque sabemos que cada uno de nosotros somos valiosos, somos de gran estima, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y ponemos nuestras vidas delante de ti, nuestras familias también. Te amamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Estar contigo no